Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. ¿Cómo están? Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nieves? Bien, gracias a Dios. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Así es, hoy vamos a continuar con este programa tan interesante que se llama La Adoración Eucarística en la historia de la Iglesia. Y hoy es la tercera parte. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de todos estos 21 siglos que hemos vivido con la Eucaristía, ¿verdad? Desde la primera celebración eucarística, que fue la que celebró Jesús, ¿verdad? Así es, en la última cena. En la última cena, pues ya hemos visto qué pasó en los primeros siglos, cómo comienza la adoración. Es muy interesante, Tere, nada más para repasar esta parte, por si ustedes no han visto esos programas para que los vean, es muy importante repasar que pues, nuestras iglesias de los hermanos separados, ortodoxos, que se separaron antes del siglo XI, no practican la adoración eucarística. Sin embargo, todas aquellas iglesias ortodoxas, pero que están bajo la obediencia del Vaticano, es decir, del Papa, sí practican la adoración eucarística. Es decir, todas las iglesias de Oriente, católicas, sí practican la adoración eucarística. Y muchas de ellas, ortodoxas de Oriente, sí celebran la Eucaristía, sí en el momento de la celebración estamos conscientes de que está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, porque han respetado el orden sacerdotal, que es parte de los sacramentos, ¿verdad? De acuerdo. Y por lo tanto sí tienen el sacramento de la Eucaristía. Pero ellos acostumbran guardarlo en el sagrario y no adorarlo de forma como lo hacemos nosotros los católicos. Porque es después del siglo XI y más tarde XIII que se van a hacer las primeras exposiciones del Santísimo. Así y por lo mismo, también luego en el segundo programa estuvimos hablando mucho sobre nuestras iglesias protestantes y pues tristemente estas iglesias protestantes, que no son nuestras, que conviven con nosotros, que son nuestros hermanos separados, ellos sí pierden la orden sacerdotal. Entonces, de hecho, ellos no creen en la presencia real, ellos dicen que es una conmemoración, un signo. Es un signo, son símbolos, pero no creen en la presencia real y tristemente, pues por lo mismo, y que ellos no reciben el orden sacerdotal porque han perdido cantidad de sacramentos, entre ellos la orden sacerdotal, no tienen verdaderos sacerdotes consagrados. Porque para que un sacerdote esté consagrado, tiene que ser consagrado por un obispo, que a su vez fue consagrado por el Papa. Al estar ellos totalmente fuera de nuestra iglesia y sin estos sacramentos, pues sus sacerdotes, aunque aparentemente los consagran, no tienen la potestad, porque habíamos comentado que los anglicanos, hay una rama de anglicanos que celebran la misa idéntica a nosotros prácticamente, pero en el momento de la consagración no viene Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no están consagrados como sacerdotes. Les comentaba yo que hay varios testimonios de sacerdotes anglicanos que se convierten al catolicismo y que para ellos es un dolor inmenso cuando se enteran que todas esas misas que celebraron no son misas. Así es. No hubo un sacrificio, no hubo una presencia real de nuestro Señor. Entonces ellos ya se ordenan como católicos, incluso la Iglesia Católica los ha rescatado y ahora son sacerdotes católicos con sus familias porque así lo permitió desde, no sé si Juan Pablo II. Así es. Qué interesante todos estos temas y qué importante tiene estudiarlos y saber pues de dónde viene, cómo es y por qué es. Primera, para estar documentados. Segundo, instruirnos al respecto. Y segundo, para adorar y agradecer a Dios nuestro Señor cómo es que nos ha dado esta riqueza. Él dijo, ¿no? Estas cosas no se les dan a los sabios, ¿cierto? Y nosotros nos consideramos esas personas que Él eligió, los católicos, ¿verdad? Para sobre todo vivir, adorar y agradecer.
Y sí, y como tú lo acabas de decir, por eso somos nosotros los católicos los más bendecidos al tener la adoración eucarística, que por cierto no tiene ninguna iglesia, ¿no? Así es. No tiene ninguna iglesia, porque pues unos porque no creen y otros pues porque la reservan, a pesar de creer, pero no tienen esta costumbre, porque todas estas iniciativas que se van a suscitar dentro de la Iglesia Católica van a ser las que van a provocar esa adoración eucarística. Y bueno, ya estábamos hablando que en el año de 1848, que justamente es cuando se publica, fíjate qué interesante, el manifiesto comunista, en 1848, en el mismo año en que se publica el manifiesto comunista, en donde se niega que Dios existe, ahora sí que se niega la existencia de Dios, la existencia de Dios, en ese mismo año va a surgir la adoración nocturna con este señor llamado Hermann Cohen. Exactamente, en París, ¿verdad? Ahí es donde él empieza a darle esa solemnidad y esa importancia de la adoración, y entonces nace la adoración nocturna, ¿verdad? Con sus estatutos, con su manera de orar. Bueno, ahora vemos que en la actualidad es una vez al mes que se reúnen para adorar a nuestro Señor y llevan el Santo Rosario, varias, más bien yo veo que su adoración también es tan importante porque es de intercesión, es de cuidar nuestro México, nuestra patria, ¿verdad? Grandes intercesores. Sí, mira, el que va a dirigir a Hermann Cohen va a ser Monseñor de Boulier, quien va a estar muy interesado y que él va a buscar también encuentros de hombres y mujeres nocturnos con nuestro Señor. Pero el que va a invitar desde el año 1844, ya con una pequeña asociación de adoración nocturna, y se van a levantar turnos durante toda la noche, es Monseñor de la Boulier. Este monseñor va a conocer a Hermann Cohen y lo va a empujar a que continúe con este apostolado. Entonces, Hermann Cohen va a alquilar una habitación muy modesta en la calle de la Universidad número 102, fíjate qué interesante, para que esta casa va a ser la cuna de la adoración nocturna. En esta casa, que hoy por cierto ya no existe o no está registrada ni está venerada como tal, como donde comenzó la adoración nocturna, él va a comenzar a invitar a las personas a adorar a nuestro Señor, obviamente con permiso de Monseñor, y para su sorpresa va a llegar una monjita y le va a decir, bueno, pues entonces, ¿cuándo van a cerrar? Y dice, pues cuando se vaya el último. Entonces le dice la monjita, pues venga mañana, ¿verdad? Así es. Y entonces él se sorprende, pero él era muy dócil a nuestro Señor y dice, si tú lo que quieres es que te adoremos toda la noche. Y así es como comienza la adoración. Fíjate qué interesante la perseverancia, porque tú nos estás hablando de 1844, que ya el cardenal había ya tenido la adoración y delega a... No creo que sea cardenal, Monseñor, digamos Monseñor. Ya tenía esto, lo deja en manos de este señor, que empieza a perseverar y se empieza a dar cuenta la necesidad de la adoración. Y entonces él empieza a adorar cuando la hermana llega, ¿verdad? Y le da el empujón. Entonces, alerta, siempre hemos hablado de alerta en el oído espiritual. Señores, lo que quieres es la adoración. Así es. ¿No? Dios suscita corazones. En obediencia. Suscita corazones. Y él en obediencia dice, bueno, pues si lo que él quiere es toda la noche, pues que sea toda la noche. Y bueno, ya el 22 de noviembre de 1848, el mismo año en el que se hace el manifiesto comunista, surge la adoración nocturna ya como un apostolado ya formal que se va a presentar en París. Este apostolado va a crecer impresionantemente a través de muchos países y va a llegar a España, a Madrid, precisamente en 1877, y de ahí se va a ir a muchos países, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Congo, Chile, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, etcétera. México, por supuesto, es considerado dentro de todos estos países, y en donde en México pues nos consta que hasta el día de hoy la adoración nocturna es un apostolado hermosísimo que se ha difundido por todo el país.
y que gracias a Dios lo tienen muchas diócesis. Así es, ha perseverado también en esa situación y me llama mucho la atención porque los adoradores, hay muchos adoradores pues ya grandes, que son los que iniciaron, los que empezaron, pero me da mucho gusto saber que en algunos lugares siguen los hijos de esos adoradores, los nietos de esos adoradores, y sigue, o sea, esto va más allá de lo que tú y yo nos imaginamos, porque como tú bien lo acabas de decir ahorita, el Señor mueve corazones, pero yo diría mueve familias, mueve al mundo entero. Cuando nosotros adoramos a nuestro Señor y estamos ahí, Él se encarga de transformar al mundo. Así es, y bueno, esta adoración nocturna tiene toda una estructura. Esta estructura ya está muy bien diseñada para reparar. ¿Reparar qué? Pues todos los sacrilegios que se están cometiendo contra la Eucaristía. Ya habíamos comentado en los otros programas también que conforme van saliendo las ofensas a nuestro Señor, Dios suscita corazones para reparar. Y entonces, ya para el siglo XIX, está siendo más ofendido nuestro Señor, hay más sectas protestantes, se están reproduciendo muchas sectas protestantes negando la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Dios suscita la adoración nocturna, ¿verdad? Así es, para volver a poner esa flamita de fuego de amor a la adoración, a estar ahí con nuestro Señor, que es el único que nos puede dar la respuesta de todas las situaciones que se están pasando. Y entonces aquí yo hago un paréntesis ya más actual, la necesidad de estar haciendo oración de reparación. Nos urge, de verdad, nos urge estar haciendo oración de reparación, doblar las rodillas frente al Señor para clamar esa misericordia, reparar, pedir perdón. Bueno, y luego ya más tarde, en el siglo XX, también va a suscitar nuestro Señor otra devoción muy importante que se ha ido difundiendo y que se llama Hora Santa de Reparación. Esta Hora Santa de Reparación, fíjate que el obispo Fulton Sheen, el día de su ordenación, le hace 2 promesas a nuestro Señor. Una, que va a ofrecer todas las Eucaristías de todos los sábados que él va a celebrar. Entonces, esa es su primera promesa. Y la segunda es que va a ser una hora santa todos los días ante el Santísimo Sacramento. Entonces, Fulton Sheen va a ser un gran promotor de la hora santa de adoración eucarística. Y es adorar a Jesús una hora diaria. Él, bueno, personalmente lo hace y por supuesto promueve que lo hagamos por lo menos 1 hora por semana o 1 hora al mes, pero él va a recibir como obispo cantidad y cantidad de gracias. Va a ser un obispo que va a tener mucha luz en el siglo XX, que nos va a hablar, fíjate, él habla cosas muy fuertes, va a hablar muchísimo sobre el problema que está suscitándose en la Iglesia, dentro de la Iglesia Católica, que se va a empezar a permear mucho este tema protestante, donde dentro de la Iglesia Católica se empieza a negar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes me van a decir, ¿cómo es posible si nosotros sabemos que los papas no han parado de proteger la Eucaristía? Es verdad, y por lo mismo nunca se han hecho tantas encíclicas ni tantos concilios como los que se han hecho por la Eucaristía, como se hicieron en el siglo XX. ¿Qué pasa? Viene el Concilio Vaticano. Así es. 1962. El Concilio Vaticano II, tristemente, gracias a Dios, si nosotros leemos el concilio, está maravillosamente bien escrito los resultados del concilio. El concilio no ataca a la Eucaristía, ojo, no lo ataca el concilio. Lo que ataca a la Eucaristía son las malas interpretaciones del Concilio Vaticano II, que se van a empezar a suscitar a través de ciertos obispos que van a empezar a propagar, por ejemplo, la comunión en la mano. La comunión en la mano se ha protegido mucho y se ha dicho mucho, ¿sí?, que esta práctica comienza desde los primeros siglos. Para empezar, los primeros cristianos, y te voy a decir cuál es mi fuente, es Monseñor Schneider, que viene siendo obispo auxiliar de Astana, en Kazajistán. Él ha escrito mucho sobre este tema y él es patriotista, estudia los primeros siglos, tiene una especialidad en sus estudios, patriotista o patriarquista, no me acuerdo. Patriarquista, yo creo. No, tiene un nombre, se me fue la palabra. Pero bueno, él estudia especialmente los primeros siglos del cristianismo. Entonces, toda esa práctica que se dice que se hacía de la Eucaristía en la mano, ojo, es verdad que se usaban una especie de linos en donde las personas recibían la Eucaristía, pero ojo, ellos no tocaban la Eucaristía,
se quedaba en el lino y luego con la lengua comulgaban. Lo recibí. ¿Sí? Así fue como algunos de los primeros cristianos comulgaron. Pero ya muy pronto se empieza a hacer la institución de la Eucaristía en la lengua y de rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Que con los siglos esa práctica se hizo cada día más fuerte y justo como hablábamos en el programa anterior, el Concilio de Trento va a fortificar esta práctica de comulgar de rodillas y en la lengua. ¿Qué pasa? Que ya en el siglo XX un obispo, me parece que en los Países Bajos, no sé si fue Holanda, comienza a hacer esta práctica de la comunión en la mano. Pues tristemente, y de pie, pues tristemente ese obispo empieza a contagiar esta práctica con otros obispos y se empieza a propagar entre algunos obispos que en realidad vivían en desobediencia. ¿Por qué? Porque el Vaticano nunca había autorizado hasta ese momento como tal la comunión en la boca, digo de pie y en la mano. ¿Por qué? Tenemos que pensar mucho en lo que estamos diciendo. Cuando uno comulga en la mano, ¿qué sucede? Las partículas se quedan en la mano. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esas partículas? Pues muchas pues las vamos a profanar en el momento en que hagamos esto, en el momento en que demos la mano, en el momento en que agarremos nuestra cartera, todo lo que hagamos después con la mano, ya con partículas de nuestro Señor en la Eucaristía. Otra, todas las partículas que se caen al piso cuando no hay patena. Así es. Todas esas prácticas se van a comenzar en el siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega Juan Pablo II, ya como papa, va a tener un dilema, porque esta práctica se ha ido diseminando tan fuerte en el mundo que prácticamente si el Papa hubiese dicho y hubiera confirmado que está prohibido dar la comunión de pie y en la mano, se hubiera provocado un cisma. Así es. Entonces el Papa, por evitar ese cisma, pone en una encíclica y dice, la Eucaristía tiene que ser recibida de rodillas y en la boca, pero en las diócesis donde el obispo permita la comunión de pie y en la mano, será permitida por el obispo. De tal manera que está dando la libertad a esos obispos de seguir permaneciendo en la iglesia. Pero ojo, no lo hace jamás para impulsar la comunión de pie y en la mano. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. Cuando Juan Pablo II dio la comunión en la mano y de pie. No, nunca se vio eso. Miren, si llegó a hacerlo, no lo sé, la verdad no puedo constatar lo que les estoy diciendo, pero lo que sí les digo es que él ponía su reclinatorio y tenía patena y daba la comunión en la boca, y además fue un hombre tan eucarístico, Juan Pablo II, que trató de contrarrestar todas estas señales que se van a ir manifestando después del Concilio Vaticano II, en donde se va a confundir todo lo que está sucediendo, va a ser tan confuso que va a cambiar la misa tradicional que ya el Concilio de Trento había establecido, que ya el Papa Pío V había dicho que era una misa, la misa tridentina, la que todos conocemos como la misa tridentina, había dicho que esa misa no podía ser destruida por ningún motivo. ¿Cómo habrá tenido él la luz del Espíritu Santo o la visión de lo que iba a pasar en el futuro? Que dijo cuando él establece la misa tridentina, porque fue después del Concilio de Trento, y dijo, esta misa no puede ser destruida por ningún motivo, no puede ser desplazada. Es decir, más tarde, después del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Paulo VI, en el año 1969, va a sacar la misa del Nuevo Ordo, ¿verdad? Sí. Esa nueva misa en donde se va a alegar varias cosas. Una, se va a alegar que el pueblo de Dios no entiende nada y que tienen que ser traducidas las misas del latín a la lengua vernácula. Y dos, se va a alegar que el sacerdote tiene que ver a los feligreses de tal manera que los feligreses entiendan mejor la misa. Entonces, dan por sentado que la misa no se entendía en latín y que además, cuando el sacerdote, que estaba viendo hacia el oriente, ojo, las iglesias se construían hacia el oriente porque ahí es donde se adoraba a nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Esa era una práctica que se había utilizado por siglos. Sí. Por otro lado, en el momento en que el sacerdote hacía el sacrificio, se lo hacía a Dios, porque era Jesús el que se ofrece y sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado, ojo, no va a cambiar nunca, porque el santo sacrificio del altar es ese. Exactamente. O corrígeme. No, o sea, la Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor en una forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Eso es lo que vamos a vivir en la Santa Misa. No son signos
no es un símbolo, no, o sea, es el sacrificio de nuestro Señor y eso lo tenemos que tener perfectamente claro, como tú bien lo acabas de decir. Por eso hay que saber vivirla. Por eso hay que les sugiero, ¿verdad?, que vayan a vivir esas misas tridentinas. Sí, yo he vivido algunas. La verdad no soy de esas personas que nada más van a la misa tridentina porque diría mentiras. Es más, pocas veces he ido a la misa tridentina. Sin embargo, sí les puedo compartir que se vive una experiencia mística hermosa. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo, durante la misa, hay respeto, adoración a nuestro Señor. Y eso se ha perdido mucho en las nuestras. Y no digo nuestras porque aparte es de la iglesia todas las misas, sino las nuestras me refiero a la que yo y mi familia convivo. Porque yo voy a la misa del Nuevo Ordo, prácticamente, porque pues todos los días voy a misa, tú tiras si puedo ir a la misa tridentina, pues no tengo el acceso. Pero sí les digo una cosa, cuando se hace este cambio hacia el pueblo, entonces el sacerdote tiene la obligación, y está escrito en el Concilio Vaticano II, que tiene que haber un crucifijo en el altar. ¿Tú lo sabías? Yo sí leí en alguna ocasión, siempre tiene que haber un crucifijo, es decir, la cruz con el Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la pasión de Cristo. O sea, para que en el momento del sacrificio se siga entregando ese sacrificio a nuestro Señor. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasa? Que conforme van pasando los años, y otra, muy importante también del cambio de la Santa Misa, se pone el sagrario, estaba al centro de la iglesia, ¿no? Entonces ahora alegan algunos, volvemos a repetir, algunos alegan, no quiere decir que todo el mundo alegara y mucho menos los papas, que se le está dando la espalda al sagrario. Entonces, ¿qué hacen? Pues mover el sagrario del lugar. ¿Hacia dónde? Pues hacia una lateral. A veces lo tienen hasta escondido en otra capilla, ¿eh? O en otra capilla. Y te estoy diciendo, en la Basílica de Guadalupe está nuestro Señor en una capilla anexa, no hay sagrario en la Basílica. Y eso sucede en muchos lugares. En la Casa Lago, que es el centro del episcopado mexicano, allí en el lago de Guadalupe, en ese lugar no hay sagrario. Otra vez está nuestro Señor en una capilla anexa y así lo podemos ver en varios lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que se está relegando el sagrario y no al lugar más privilegiado de la iglesia ni donde sea más visto, sino a un lugar escondido, so pretexto de darle la espalda. ¿Y por qué digo so pretexto? Porque ahora el lugar central, ¿quién lo va a tomar? El sacerdote. Porque el sacerdote sí va a estar sentado al centro del auditorio y entonces, poco a poco, desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, por las malas interpretaciones que se dieron, ojo, esto no está en el Concilio Vaticano, no está que se muevan los sagrarios. Esas son prácticas pastorales que se han seguido después del Concilio Vaticano. 2, todo lo que ha sucedido con este cambio de sagrario es una mala interpretación de la Santa Misa. ¿No has observado algo, Tere, que ha sucedido desde entonces? Que las personas van a misa y cuando llegan al templo, en pocos casos hacen genuflexión, muy pocos cuando entran. 2, cuando ya llegan a su lugar, no se arrodillan y no hacen la señal de la cruz. Si la hacen, a veces la hacen parados o sentados. Y 3, hablan como si no estuvieran ante nuestro Señor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en muchas iglesias verdaderamente no está nuestro Señor, como ya lo comentamos en la Basílica de Guadalupe y en otras iglesias, pero además, tristemente, hablan como pericos hasta que entra el sacerdote. Cuando entra el sacerdote, ¿qué sucede, Tere? Es impresionante. Cuando entra el sacerdote, se guarda el silencio. Entonces, se han confundido tanto que piensan que el respeto no es hacia nuestro Señor en la Eucaristía, sino ante el sacerdote. Entonces, sí es verdad lo que les estoy diciendo. En el momento en que se relega el sagrario del lugar principal y se deja al sacerdote en el lugar principal del auditorio de una iglesia, la gente se confunde. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, conforme han pasado los siglos, pues ya llegamos al siglo XXI, cada día se ofende más a nuestro Señor. Así es. Antes, cuando yo era chiquita, a mí mi mamá me enseñaba que teníamos que llegar, teníamos que doblarnos, hincarnos las 2 rodillas al centro de la iglesia porque ahí estaba el sagrario. Íbamos a buscar nuestra banca y nos volvíamos a hincar como pidiéndole permiso al Señor para podernos sentar.
y después ya nos persignábamos completo, ¿verdad? Para ponernos en la presencia de Dios. Y ahí de aquel, el que se moviera, el que hablara, porque cada quien tenía que estar enfocado. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, en la mayoría de las iglesias, pues no se da ese respeto porque antes se buscaba la lamparita. Cuando entrábamos a las iglesias decíamos la lamparita, ahí está el Señor. ¿Verdad? Ojo, háganlo. Si usted está viendo este programa, propague esto. Lo primero que tenemos que hacer entrando a una iglesia es buscar esa lamparita y hacer una reflexión. Y obviamente el signo de la cruz. Obviamente no haga la señal. Bueno, seguimos. Sí, o sea, todos esos signos nos van llevando a la adoración a nuestro Señor, a prepararnos para saber qué es lo que vamos a vivir, a quién vamos a recibir y a quién vamos a adorar, porque durante la iglesia, en sus tiempos, hay momentos de adoración. Desde que entramos, desde el gloria, cuando lo decimos, te adoramos, te glorificamos, desde ese momento empezamos con la boca a decirle la adoración, a rendirle la adoración a nuestro Señor. Pero ¿verdad? entonces, volviendo al tema de la profanación a la Eucaristía, ¿qué sucede? Que cada vez menos católicos, ya no son nuestros hermanos protestantes, ya no son los luteranos, ya no son los anglicanos, ahora vamos a ser nosotros los católicos los que vamos a empezar a no creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y empiezan a haber una cantidad de documentos de obispos católicos desmintiendo la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que les digo es real. Y por otro lado, después justamente de que entra Juan Pablo II, va a darle un énfasis grandísimo a la Eucaristía, ¿sí? Y en ese énfasis va a ser congresos eucarísticos. Él va a asistir a cuanto congreso eucarístico puede asistir y además de promoverlos, los congresos eucarísticos internacionales, que por cierto aquí en México tuvimos uno en Guadalajara, ¿verdad? 2004, en el año 2006. ¿Algo así? Sí, o 2004. Después de todos estos congresos eucarísticos que se promocionó tremendamente por parte de Juan Pablo II, de las encíclicas y de todos los documentos sobre la Eucaristía, es para contrarrestar toda esta ola de protestantismo que se ha metido dentro de la Iglesia Católica y que ha contaminado. Pero, volviendo a los corazones que Dios suscita para contrarrestar esto, ¿qué creen? Que también Juan Pablo II va a buscar una congregación y va a decir, necesito que una congregación se dedique solo a abrir capillas de adoración perpetua. Y va a encontrar esta congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, en donde va a buscar a este sacerdote que se llama el padre Martín Lucía y le va a decir, padre, por favor, dedíquese a propagar las capillas de adoración perpetua. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora somos nosotros los laicos, porque básicamente las capillas de adoración perpetua están sostenidas por los laicos, en donde ahorita Tere nos va a hablar un poquito. Tere, vamos a tener que hacer otro programa porque se nos acabó el tiempo. Se nos va el tiempo rapidísimo. Este es un tema muy amplio, pero también yo retomo un poquito lo que acabas de decir de San Juan Pablo II. El último congreso que él asistió dijo que el fruto de ese congreso sean las capillas de adoración en todo el mundo. Cada parroquia, en todas las parroquias haya por lo menos una capilla de adoración donde se pueda ir a adorar a nuestro Señor. Y bueno, como dice Nieves, tendremos que hacer otro programa, ¿cómo vamos a organizar una capilla? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo vamos en qué consiste nuestra ayuda, verdad? Para que esta organización que dejó tan bien hecha el padre Martín Lucía, que de verdad Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque es un proyecto muy bien pensado, muy bien elaborado, donde no puede haber fallas. Así es de que... Pues tendremos otro programa, pero sí los invito a ustedes a recapacitar por qué Dios está suscitando tanta reparación y para que si Dios quiere, usted también sea un reparador, usted también vaya al Santísimo, busque su parroquia más cercana, si no está abierto el Santísimo, si no está expuesto, vaya al Sagrario y repare, y repare, y repare, porque nuestro Señor es ofendido hoy dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica tremendamente. Y hoy no hablamos del satanismo, porque el próximo programa les prometemos hablar sobre el satanismo, que es otra ofensa inmensa, que además es un culto que se está haciendo abiertamente a Satanás, en el cual cometen sacrilegios tremendos a la Eucaristía,
ya que fíjate que es impresionante que los satánicos reconocen, Tere, reconocen cuáles son las hostias consagradas, siendo que nosotros pues, somos incapaces de reconocerlas, y ellos las llevan para profanarlas en sus celebraciones. Entonces, continuamos con otro programa, pues les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros hoy, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Estoy al pendiente de sus correos. Yo les voy a responder el día de hoy. Ya los respondí de hecho y con mucho gusto en lo que esté de nuestra parte los podemos apoyar. Les doy las gracias y laicos, pongámonos a trabajar. Mantengamos nuestra rodilla dobladas ante nuestro Señor para rescatar, para vivir y para adorar a nuestro Señor como Él se merece, como Él necesita ser adorado. Y reparar por todos aquellos que no lo hacen. Gracias. Amén. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó